momento, Señor, te pido, amigo, te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de esta palabra. Que esta inspiración que me has dado a mí, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, toque los corazones de mis hermanos. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Señor, háblanos, Señor, que tu pueblo te escuche. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque nos hablas. Y gracias porque no nos vas a abandonar. Es tu promesa, tu palabra, lo que se cumplirá. Amén. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Y abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36 y 37. Esta es solamente una secuencia de lo que hemos visto en la vida de Pedro. Sabemos que Pedro estaba en la barca cuando Jesús predica y lo lleva mar adentro para pescar, y lo convierte en pescador de hombres. Y también él, que había caminado junto con Jesús, le negó 3 veces. Aún teniendo ya la revelación de que Jesús es Dios, aun cuando se paró frente al maestro y le dijo: no te negaré, incluso moriré contigo, horas después le falló, le negó, y su corazón se llenó de tristeza que tuvo que huir. Sabemos la historia, que Jesús demuestra su poder y su esplendor, y al tercer día de su muerte resucita y en cuerpo glorificado aparece en la tierra y recorre para atraer a sus discípulos. Y de esto hablábamos la semana pasada, cómo Jesús va con Pedro, que una vez más se había regresado a pescar. Y Jesús vuelve a convertir el mismo milagro de llenar sus redes llenas de pescados, llenas de peces, llena la barca. Y Pedro, al saber que es Jesús, se abalanza para llegar cerca de Jesús. Y al estar con Jesús, se le están comiendo, y le hace 3 veces la misma pregunta, la misma cantidad de veces que Pedro había negado a Jesús. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? Dijo 2 veces. ¿Me fileas? Dijo por 3ª vez. Y esas traducciones: ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Entonces dijo el Señor Jesús: si me amas, apacienta mis ovejas. Es decir, regresa al ministerio, Pedro. Regresa a trabajar. Regresa por las almas que te he encomendado. Pedro regresó a seguir a Jesús. Y siguiendo a Jesús, duró aproximadamente 40 días en la tierra Jesús. Y ascendió al cielo dando una señal, una encomienda, perdón. Esa encomienda es la que nosotros queremos vivir hasta el día de hoy, que es ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que el Señor Jesús mostró. Y esto lo hizo Pedro. Y es por eso que llegamos al capítulo 2 del libro de Hechos. Y en el verso 36 y 37 es justamente Pedro hablando. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente todas las cosas de la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta cita justamente está hablando Pedro. ¿Y por qué está hablando? Porque Jesús al día 40, que justamente el día que Él se elevó entre las nubes y fue con su cuerpo glorificado al tercer cielo, hizo la encomienda que no se movieran, no se vayan hasta ser llenos del Espíritu Santo, y recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la palabra que los discípulos atesoraron en su corazón. Y después de eso fueron al aposento alto. Y al estar en el aposento alto, estaban todos reunidos, unánimes, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir unánimes? Que tenían una sola cosa en común, una sola meta. Todos estaban conectados en esta idea y conectados en esta fe, en glorificar a Dios, en obedecer a Jesús, en amar a Jesús. Esto es algo que nos impacta porque podemos estar reunidos 200 personas en este lugar, pero cada uno tener un pensamiento diferente y una visión diferente. Podemos estar reunidos todos en el templo, pero unos pueden estar pensando en cómo Dios le puede dar favor y gracia para cumplir sus sueños y sus metas. Porque podemos estar 200 o 2000 personas en este lugar y unas estar pensando en su vida personal, sentimental, otras en su economía y otras en salud. Y podemos cantar todos juntos las mismas alabanzas y entonar los mismos coros, pero sin estar unánimes en un solo sentir, en glorificar a Dios, en ser llenos del Espíritu Santo. Estaban todos los discípulos y todas estas mujeres y hombres reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Y aproximadamente 10 días pasaron de que Jesús resucitó, 40 días y 10 días más en el aposento. Y sabemos esto porque era el día del Pentecostés, una festividad que se hacía 50 días después. Es por eso que muchos se denominan pentecosteses. Y está bien. ¿Por qué? Porque creen en el Espíritu Santo y en el mover de Él. Y el enfoque principal en una congregación pentecostés es el Espíritu Santo y los dones que sean manifestados. Y gloria a Dios por ello. Y justamente podemos ver este capítulo 2 del libro de Hechos, en que estaban todos unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo y dieron una señal del poder de Dios. ¿Cuál era esta señal? Que todos empezaron a hablar diversas lenguas. Todos hablaban diferente idioma, así lo digo, idioma. Unos hablaban persa, otros arameo, otros hablaban en diferentes lenguas. Y todos los que estaban alrededor de ese aposento empezaron a ver estos hombres que hablaban en su idioma. Ellos conocían el idioma, no, el Espíritu Santo les dio el poder de poder hablar estas lenguas, estos idiomas naturales y terrenales, para expresar ¿qué? El verso 11 dice: las maravillas de Dios. Ellos estaban ahí para predicar lo que Jesús había hecho y sus maravillas. Y es por eso que los hombres se sorprendieron totalmente, no entendían qué pasaba. Pero como siempre, hay hombres incrédulos, hombres que les gusta burlarse de las cosas que no entienden, que su razonamiento es tan limitado que solamente pueden entender lo que ven y no ven más allá de una vida material.
Y justamente ese tipo de hombres que estaban afuera, que escuchaban los idiomas de todas las regiones diciendo las maravillas de Jesús, se empezaron a burlar y diciendo: estos están borrachos, estos no entienden ni qué hora es, ellos están bien briagos, solamente diciendo insensateces. Y muchas veces es lo que llegan a confundir a los hijos de Dios. Cuando se vive en el poder sobrenatural de Dios, muchas personas piensan en esa locura, y vaya que queremos un poco de esa locura, decía Pablo. Pero en ese tiempo en que los hombres estaban burlando de los hijos de Dios, que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, estaban siendo llenos de poder, se levanta Pedro. Y Pedro con denuedo. Aquí no lo menciona, pero en el capítulo 4 hace esa referencia en que Juan y Pedro hablaban con denuedo. Y muchos quedarán perplejos, no saben qué es denuedo. Yo estaba igual, no se preocupe. Pero con ese entusiasmo, ese fervor y esa confianza, ellos hablaban con poder y autoridad. Y Pedro se levanta y dice: no están borrachos, porque sabemos que es muy temprano, y ellos no hacen eso. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Y dice: lo que están viendo con estos hombres que están llenos del Espíritu Santo es justo la promesa que hablaba Joel, que en los postreros días verían visiones, darían profecías y darían señales y prodigios, que el Espíritu Santo sería derramado a los hombres y estos harían señales. Lo que había mencionado Joel, las promesas de la Torá, se están viviendo en estos hombres con poder y autoridad. Lo dijo Pedro enfrente de todos ellos. Dijo: no se burlen de ellos, porque estos hombres que ustedes dicen que son borrachos, reconocen a Jesús, a ese que ustedes mataron aquí en Jerusalén, a ese hombre que ustedes crucificaron. Dios le dio la autoridad y el poder, y Dios lo hizo el Cristo. Y este hombre que proviene de la casa de David fue profetizado incluso por el mismo David. Y David proclamaba y decía que él iba a morir, pero el que venía iba a vivir eternamente con poder y autoridad. Y justamente esto es lo que les predica Pedro. El descendiente de David. Ustedes admiran a David, pero él murió y hasta ahí está su sepulcro, ahí está su tumba, ahí están sus huesos. Ustedes que admiran a David pueden ir a visitar sus restos, pero a este hombre que mataron, Dios demuestra que es Dios, porque al tercer día resucitó, y ustedes pueden ir a su tumba y su tumba está vacía. Ustedes lo mataron, pero este mismo que fue asesinado resucitó, demostrando su gloria, y el día de hoy mis hermanos lo predican. Y dice justamente en el verso 36, que es lo que les había leído: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro, al predicar con tal denuedo, con tal poder, con tanta autoridad que el Espíritu Santo le había dado, los varones que estaban alrededor tuvieron miedo.
el Espíritu Santo impactó los corazones de todos aquellos que escucharon esa predicación. Y del temor, del entender del mal que estaban haciendo, de su pecado, ellos pidieron arrepentirse. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Varones, hermanos míos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y vean el verso 38: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Y entendamos esto. Pedro le estaba predicando a los judíos que desde la infancia, desde que nacieron, habían sido adoctrinados en la Torá, que reconocían a Jehová, a Dios Padre, como Dios, que reconocían al Espíritu Santo y sus proezas, pero no aceptaban a un hombre que era Jesucristo. A este Jesucristo que era 100% hombre, pero también en Juan podemos ver que era 100% Dios. Y al ser 100% Dios, Él resucitó al tercer día y demostró su grandeza, que Él es el Cristo. Y los hombres, al entender esto, se arrepintieron. Es por eso que le decía Pedro a los mismos judíos: ahora acepten a Jesús como su Dios y su Salvador. Y al bautizarlos a ellos en el nombre de Jesús, ellos eran completos su corazón, ya que tenían la promesa del Mesías. Nosotros que no somos judíos, que no somos de esas tierras, Tierra Santa, muchos los conocen. Nosotros que no éramos el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, no teníamos conocimiento de nada. Nosotros no sabíamos de quién era Jehová. No sabíamos ni entendíamos al Espíritu Santo. Y si bien nosotros conocimos primero a Jesús, no lo aceptamos como Señor y Salvador. Es por eso que a nosotros, los que en las Escrituras nos conocen como gentiles, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros entendemos que un trino Dios es el que creó los cielos y la tierra, y Él fue el que mandó a su Hijo, y al mandar a su Hijo dio la promesa que no estaríamos solos y que tendríamos al poder de Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. Es por eso que nosotros nos bautizamos en sus nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y al entender esto, es porque reconocemos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros somos formados por las manos de Dios, que Él hizo todo biológicamente posible para que hombre y mujer pudieran procrear una vida, y nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, pero desde ese momento Dios ya nos acompañaba. Ese aliento de vida ya había sido dado en nosotros, y el Espíritu Santo nos había dado el favor para estar en esta tierra. Por eso nosotros no creemos en el aborto, no creemos en matar un ser vivo, porque para muchos en estos tiempos están viendo solamente la carne, y el argumento es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera, y hacen a un lado el espíritu, y su alma solamente la llevan a sentimientos, y no razonan que somos hechos a la imagen de Jesús. Pero cuando un ser está en el vientre de su madre, ya es cuerpo, alma y espíritu. Ya tiene todas las cualidades que Dios ha hecho para el ser humano.
y al quitarle la vida solamente lo ven como un embrión, pero en realidad están quitando toda oportunidad a esa alma y a ese espíritu de aceptar a Cristo. No hay pecado en sus corazones porque aún no hay razonamiento, pero ahí están. Es por eso que nosotros predicamos este nombre, el nombre de nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay una promesa en que seríamos y seremos, somos llenos del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva y nos redarguye de todo mal. Y es un proceso en el que Él poco a poco nos lleva a morir a nuestra carne poco a poco. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos muestra cuál es nuestro pecado. Aunque hay, claro que hay personas que han aceptado a Jesús en su corazón, pero no dejan obrar al Espíritu Santo en su vida. El ego, la carne y los deseos desenfrenados no permiten que el Espíritu Santo se manifieste como su Dios y su Señor. Pero cuando nosotros entendemos que es 1000 veces mejor ser guiados por el Espíritu Santo y por su perfecta voluntad, nosotros nos negamos a nosotros mismos y le damos a nuestro Señor todo el control de nuestra vida. Y al tener el Espíritu Santo hemos recibido poder y nosotros predicamos ese Dios de poder y sabemos que Dios nos ha dado dones con su Espíritu Santo y no son removidos. Pero también entendemos lo que dice en Primera de Corintios capítulo 13, que de nada sirve hablar lenguas, de nada sirve tener profecía, de nada sirve tener todos los dones si nos olvidamos de lo más esencial, el amor, y ese amor es Cristo. Porque estos hombres que hablaban lenguas y nosotros lo creemos tal cual, hablaban de las maravillas de Dios. Que las lenguas angelicales son para dar una adoración profunda y extrema a nuestro Padre. Pero ¿de qué sirve que nosotros hagamos manifiesto los dones del Espíritu Santo si seguimos odiando al prójimo? Si hay una falta de perdón, si hay un egoísmo y un egocentrismo tan alto que todos están mal menos yo. El Espíritu Santo habla a su iglesia. El Espíritu Santo ha dado poder a su iglesia, pero el poder de que ha dado a la iglesia no es para que se sienta más, no es para decir que es mejor que el otro. El poder que es dado a la iglesia es para ir a evangelizar, ganar almas y hacer discípulos en todas las naciones. El poder que nos ha sido dado a la iglesia no es para presumir el don de sanidad y hacer una cartelera. Él nos ha dado el poder para llevar a las personas a la reconciliación con el Creador. El Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos y para fortalecer la iglesia en conjunto. No es lo que tú crees, no es la interpretación que tú le das a la Biblia, es lo que el Espíritu Santo revela a su pueblo. Porque muchas veces se ha escudado en la iglesia con que el Espíritu Santo me ha dado revelación para transformar la Escritura y hacerlo a su conveniencia. Y con esto solamente contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado poder para evangelizar. El Espíritu Santo nos ha dado poder para hablar con denuedo, para tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento.
¿Y para qué es esta palabra? Para que las personas se arrepientan y vengan a Jesús. Pero todo mundo va por el don de lenguas, don de sanidades, don de profecía, para que su nombre sea exaltado en lugar del de Cristo. Y esto tiene a la iglesia por los suelos. Y hablo de la iglesia de Cristo en general, hombres que han vituperado el nombre de Cristo, usando los dones del Espíritu Santo para beneficio propio en lugar de edificar la iglesia. Se prefiere tener una lona diciendo que es el profeta. Se prefiere tener una lona haciendo un llamado a que tiene el don de milagros, pero ninguno lleva ese don de ciencia, de sabiduría para arrepentir a aquellos que están en un camino descarriado. Del discernimiento de espíritus, no para hacer guerra espiritual, sino para corregir y traer con amor a aquella alma que está perdida. El Espíritu Santo quiere hacer cosas en la iglesia, pero no estamos desenfocando del propósito del poder de Dios. El Señor quiere que en esta pandemia no nos ha llamado a pelear contra un virus, nos ha llamado a salvar almas. Porque mientras muchos están peleando en decretar y hacer muchas falsas doctrinas con poder falso, y están dejando que se pierdan las almas, cuando a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. A todos nos fue dado el ministerio de la reconciliación para unir a la creación con su creador. Porque así como Pedro ha fallado, el Espíritu Santo lo tomó y puso de nuevo en sus labios y predicó como está en esta escritura. Y cuando él predicó, se convirtieron 3,000 personas. No dice que hizo una cruzada y se llenó un lugar gracias a él. No dice que hubo 3,000 sanados. No dice que hizo grandes hazañas y trucos para que la gente le llamara la atención. Él, lo que estaba lleno del Espíritu Santo, y lo único que hizo es predicar lo que ya conocían de la Torá, y con el poder del Espíritu Santo los llevó al arrepentimiento. A eso fuimos llamados. A usar el poder de Dios para salvar a las criaturas que no tengan una condenación en el infierno eterno. Que Pedro, aunque había fallado, con el poder del Espíritu Santo cumplió el propósito de su vida, de dirigir y guiar a las personas a los pies de Cristo. Y este llamado también es para ti, iglesia. El Espíritu Santo está en ti, y el poder de Él está para que tú prediques y las personas vengan a los pies de Cristo. Ese es nuestro ministerio, el de todos. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que ha tomado ese paso de fe para declararle al mundo que es hijo de Dios, lo que tiene que hacer es predicar la salvación y arrepentimiento a toda criatura. Pero hemos perdido el tiempo, iglesia, en pleitos, en divisiones, en pelear un lugar. El edificio, cuando venga Cristo, se va a quedar. El púlpito se va a quedar. Pero los que entendemos que somos hijos de Dios, que por su sangre fuimos salvados, su iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero que en ese abrir y cerrar de ojos mi papá sea salvo. Que en ese abrir y cerrar de ojos mi hermano esté conmigo, al lado, frente al Creador. Que mi hermana, mis sobrinas, mi cuñado, mi mamá, que mi esposa, su familia entera, que todos los hermanos que vienen a la congregación estemos ante Él
y seamos aprobados en el trono ante Cristo, y Él sea dando galardones a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es lo que anhela, que tengamos una comunión con Él, para que seamos llenos del Espíritu Santo y todos a nuestro alrededor sean salvos. Iglesia, dejémonos de tonterías. Y una disculpa si alguien piensa que eso es una palabra fuerte, pero más fuerte es vivir haciendo eso sin cumplir el propósito de Dios. Iglesia, yo sé que le has fallado a Dios. Tierra fértil, yo sé que hemos contristado al Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que estamos lejos de su voluntad y hacemos lo que hizo Pedro, de alejarnos de Dios. Pero el Señor está llamando constantemente a que regreses, a que seas lleno del Espíritu Santo una vez más, tengas esa comunión, y en esa comunión cumplas el propósito de anunciar el Evangelio. He cometido muchos errores. Tal vez he tomado malas decisiones. Pero Dios sabe en mi corazón que lo único que quiero es agradarle a Él. Y hay un